El mejor escenario posible, si eres realista. Capítulo 3. Intento ver lo bueno en la vida. Había algo muy malo en tener dos conmemoraciones en el mismo mes. Sin embargo, la conmemoración de Ida le parecía aún más sombría a Izuku, considerando los susurros de sus compañeros, que hablaban de una manera que no se habrían atrevido a hacer con Mongo o Seiyasui. ¿En qué demonios estaba pensando? Stein dejó lisiado a su hermano y pensó que podía con él. Simplemente fue a Osu para intentar cometer un asesinato él mismo. No puedes decir que no se lo estaba buscando. Se había revelado el día después del ataque a Osu que Tenya Ida, el hermano menor de Ingenium, había abandonado a su mentor durante el ataque para rastrear a Stein, quien inevitablemente lo mató junto con varios héroes antes de ser quemado salvajemente por Endeavor. Izuku habría pensado que la muerte de Ida no habría afectado a la UA tanto como el ataque a la USG, considerando que había accionado por iniciativa propia y sin la supervisión de los maestros, pero las conversaciones y los medios que Izuku había estado escuchando pintaban una historia diferente. El ataque de Ingenium había sido bien conocido, y la OA había sido duramente criticada por permitir que Ida hiciera prácticas en Osu en primer lugar, considerando lo obvio que eran sus aviones. A pesar de los intentos de Yamada por mantener su habitual entusiasmo en clase, Izuku notaba las ojeras al acercársele, al igual que los demás profesores de la escuela. Izuku esperaba que esto fuera lo peor del año, aunque solo fuera para darles un respiro a todos. Aproximadamente una semana después de Osu, Yamada le dijo a Izuku que Nezu quería verlo de nuevo, si estaba disponible. ¿Quieres verme? Pero las prácticas ya terminaron, ¿no? Yamada está molestando. Era una expresión agradable para Izuku ver en el rostro de su profesor después de las últimas semanas. ¿Qué puedo decir, oyente? Lograste impresionar al director. No sé si debería estar orgulloso o aterrorizado, pero bien por ti de todas las formas. Izuku habría comprendido que Nezu hubiera decidido cancelar sus sesiones de análisis, considerando la presión a la que estaba en alguna parte la escuela. Al grupo de reporteros se le había unido un pequeño, pero ruidoso grupo de manifestantes que gritaban sobre la inseguridad y negligencia en la UA, pero sin duda estaba agradecido por ello. Curiosamente, a medida que Izuku conocía mejor a Nezu, empezaba a preguntarse si el director veía estas sesiones como una forma de relajarse tanto como él. Siempre parecía alegre cuando podía verso y aprovechaba cualquier momento para hacerlo a menos que surgiera algún imprevisto. Al acercarse el final del semestre, Nezu le encargó una tarea. Para ayudar a los héroes estudiantes, Izuku podría revisar las grabaciones de sus prácticas e intentar proporcionarles un análisis útil. 2 semanas antes de los exámenes parciales, Izuku se reunió con los representantes de las clases de héroes, comenzando por Momo Yaoyorozu y Mezo Shoji. La heredera de pelo negro y el heteromorfo alto y corpulento que lo esperaban en el aula 1C durante un descanso. Como se esperaba que ayudara en el curso de héroes, Izuku estaba comprensiblemente nervioso. Gracias por reunirte conmigo. Intentaré no robarte mucho tiempo y veré qué puedo hacer para ayudarte. Yaoyorozu levantó la mano para interrumpir a Izuku. Midoriya, eres tú quien nos hace un favor. Agradecemos cualquier ayuda que puedas brindarnos. Necesitamos cualquier ventaja que podamos conseguir. Izuku dejó de tartamudear. Quizás fuera por las lecciones de Nezu sobre cómo leer a la gente, pero tanto Yaoyorozu como Shoji, a pesar de parecer tranquilos y profesionales, se ven estresados, un poco nerviosos y necesitando descanso. Con lo que le había pasado su clase, tenía sentido, e Izuku decidió hacer todo lo posible por ellos. Se aclaró la garganta y sacó el cuaderno en el que había estado escribiendo para analizar a los estudiantes héroes, abriéndolo por la página de Yaoyorozu. De acuerdo, Yaoyorozu, tu Kirk, creación, te permite crear cualquier estructura inerte, supongo que siempre que tu cuerpo tenga suficiente energía para formarla, ¿verdad? Podría ser uno de los quirks más versátiles y poderosos que he visto. Yaoyorozu insistiendo ante el elogio y ascendiendo. Sin embargo, noté en tu pelea contra Tokoyami en el festival deportivo que tu principal debilidad es que necesitas tiempo para preparar tus creaciones, lo cual puede ser difícil si te pillan desprevenida. Yaoyorozu bajó la cabeza, aún con el peso de la derrota sobre ella. ¿Estaba Izuku siendo demasiado insensible? Por desgracia, había oído a algunos de sus compañeros criticar a la heredera tras su combate en el festival, críticas que solo habían empeorado tras sus prácticas con Uabami. Lo siento si estoy siendo demasiado crítico. No, tienes razón. Yaoyorozu volvió a levantar la cabeza, recuperándose. Por favor, continúa. Necesito oír esto.
Izuku tragó saliva, intentando encontrar una forma de marcar mejor su análisis. Si Yaoyorozu tenía problemas de confianza, él también tendría que intentar ayudarla. Bueno, estaba pensando que quizás podrías empezar a llevar más equipo ya preparado. Así no tendrías que preocuparte por perder tiempo en el campo cuando surja una emergencia. Le entregó a Yaoyorozu una copia de su análisis sobre ella y señaló una lista de sugerencias. Entendiendo que no quieras sobrecargarte, pero si llevas solo algunos objetos pequeños para situaciones generales, podría ayudarte a evitar pensar demasiado en situaciones tensas. Quizás podrías llevar una linterna, una navaja suiza y un arma sencilla como un bastón Umbo plegable. O quizás combinar esos objetos. Tener una linterna lo suficientemente grande y resistente como para que funcione como un garrote y lo suficientemente brillante como para cegar a tus oponentes. Quizás podría considerar hablar con el departamento de soporte sobre otro equipo que pudiera servir para otros escenarios multiusos. Los ojos de Yaoyorozu se iluminaron. La linterna habría sido útil contra Tokoyami, qué buenas ideas, Midoriya, gracias. Izuku enojado, feliz de haber podido ayudar, y se giró hacia Shoji, el vicerrepresentante de 1A. Shoji, tu Kirk, duplibrazos, te otorga excelentes capacidades sensoriales y te hace casi imbatible en combate cuerpo a cuerpo. Es decir, la mayoría de la gente solo está preparada para luchar contra alguien con 2 brazos y 2 piernas, así que incluso los artistas marciales más experimentados podrían tener dificultades para enfrentarte. Shoji se frotó la nuca. ¿No estaba acostumbrado a ese tipo de elogios? Izuku intentó contenerse un poco y tosió. Perdón, es solo un Kirk genial. Negó con la cabeza y continuó. Considerando esto, creo que tus oponentes más desafiantes intentarían luchar contra ti a distancia, así que quizás deberías considerar mejorar tu capacidad para el combate a larga distancia. ¿Qué quieres decir? ¿Ya puedo usar mis brazos a larga distancia?, preguntó Shoji. Extendió uno de sus brazos, mostrando cómo, duplicándolo continuamente, podía alcanzar una grapadora al otro lado de la habitación, una demostración que Izuku conocía, pero que aún le fascinaba. Es cierto, asintió Izuku una vez que salió de su ensoñación, pero esta técnica tiene sus límites, como si estuvieras luchando contra un oponente que estaría arriesgado tocar, o si tardas demasiado en alcanzarlo. Shoji retrajo el brazo y se apoyó. Supongo que tiene sentido. ¿Qué tenías en mente? ¿Sugieres que aprender a usar armas? Eso podría ser una buena idea para ti a largo plazo, pero considerando el poco tiempo que tienes antes de tus solicitudes finales, podría no ser práctico de inmediato. Izuku pasó su cuaderno a una página que no estaba dedicada a los estudiantes héroes, mostrando fotos del equipo creado por Atsume Mei para el festival deportivo. Estaba pensando que podrías hablar con Mei Atsume del festival deportivo. Sus armas de red parecen lo suficientemente sencillas como para que los usos, y estoy seguro de que el departamento de apoyo tiene mucho más equipo que podrías probar. Quizás armas arrojadizas como bombas de gas, o incluso armas de largo alcance como Honda. Tanto Shoji como Yaoyorozu sudaron una gota al ver la imagen, quizás recordando cómo la frenética Atsume usaba a Ida para promocionar su equipo, lo que hizo que Izuku se preguntara si su sugerencia de hablar con ella era insensible. ¿No sería esto demasiado? ¿De verdad crees que necesito tanto equipo? ¿Por qué no? Ya que tu Kirk te permite desarrollar varios brazos y ojos a la vez, podrías usar varias piezas de equipo a la vez, señaló Izuku. De esta manera, podrías cubrirte desde todos los ángulos incluso si tu objetivo está lejos o si los villanos intentan flanquearte. Shoji parpadeó, dándose cuenta de la lógica de la sugerencia de Izuku. Ese es un buen punto. No había considerado esa posibilidad antes. Izuku repasó algunas otras ideas que tenía para los dos antes de entregarles copias del análisis que había hecho sobre sus compañeros de clase, acordando que lo contactaran si alguien necesitaba más explicaciones. Preferiría evitar entrar a su clase por temor a encontrarse con Bakugou si es posible. Más tarde, se reuniría con los representantes de 1B, Itsuka Kendo y Nirengeki Shoda. Izuku aún tenía que lidiar con sus propios pedidos finales, pero no estaba demasiado preocupado. Incluso con las sesiones de Nezu, rápidamente se había convertido en el mejor de la clase, e incluso algunos de sus compañeros le pidieron ayuda con las tutorías. Era increíble cómo el estar en una clase que no lo menospreciaba ni intimidaba constantemente afectaba su autoestima y sus calificaciones.
Para su eliminación, Nezu permitió a Izuku ver los exámenes del curso de héroes, dándole la oportunidad de ver cómo se aplicaban sus sugerencias y las posibles mejoras que podía hacer. Mientras se les explicaba a los estudiantes en qué consistían sus exámenes, enfrentándose a uno de los profesores con el objetivo de capturarlos o escapar, Izuku se instaló en una sala de monitores con Recovery Girl. Yaoyorozu lo hizo de maravilla a pesar de haber salido y tener perdiendo que hacer su examen sin compañero, aunque le pareció decepcionante terminarlo cegando a Izawa y golpeándolo en la cabeza con una linterna. Shoji y Agakure pudieron cooperar para vencer a Snipe. Agakure lo cegó y Shoji logró defenderse en un tiroteo. Desafortunadamente, el análisis de Izuku no pudo ayudar a algunos estudiantes. Si bien Mina y Kaminari habían adherido equipo sus trajes para poder rociar ácido a mayores distancias o usar su Kire de forma más eficiente sin sobrecargarse, eso no les dio la creatividad ni la perspicacia estratégica que necesitaban para enfrentarse al director, que reía furioso. Uf, se está pasando de la raya otra vez, murmuró Recovery Girl junto a Izuku. Después de que Yamada firmara el cuaderno de Izuku, tuvo el valor de pedirle a la enfermera de la escuela que hiciera lo mismo, facilitando un poco la conversación. Recovery Girl, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, cariño. Respondió. Como profesional de la salud, tiene una perspectiva más única que podría ayudarme con mi análisis, así que me preguntaba, ¿cuál cree que es el mayor problema al que se enfrentan los estudiantes y héroes? Como profesional de la salud, repitió Recovery Girl, antes de asestarle un golpe con su bastón a Kirishima Sato. Eso. Izuku vio a los dos forcejeando contra cementos, intentando abrirse paso a través de sus barreras de hormigón, solo para que el héroe las recreara fácilmente. Suspiré, recordando que había añadido advertencias en sus respectivos análisis para evitar de entrar en batallas de desgaste. Sé lo que escribiste en tu análisis, así que esos dos deberían saberlo mejor, pero tienen el mismo problema que tantos otros héroes hoy en día. Corren a enfrentar los desastres de cabeza, sin pensar en cómo podrían lastimarse, pensando que sus quirks los hacen invencibles o que sus acciones insensatas los hacen nobles. Recovery Girl se despotricó, volviéndose hacia la prueba de Bakugou y Todoroki contra All Might. Incluso cuando está claro que hay formas más inteligentes de manejar los problemas, todos intentan arrasarlos con sus peculiaridades sin prestar atención a los peligros para ellos mismos o para las personas que los rodean. Izuku hizo una mueca al ver a Bakugou gritar e intentar destruir a All Might, mientras Todoroki intentaba enterrar al héroe en hielo, ambos sin efecto, o peor aún, causándose daño mutuamente. Aunque Izuku sabía que los profesores debían centrarse en darles a los estudiantes la oportunidad de trabajar con el tiempo disponible, parecía que All Might se dio cuenta de que los dos estudiantes que le habían asignado se harían daño si seguían adelante, y los dejaban inconscientes golpeándose la cabeza. Recovery Girl suspiró, refunfuñando antes de salir cojeando de la habitación hacia la enfermería. Malditos idiotas, Izuku miró a All Might, quien frunció el ceño con decepción al ver a los dos poderosos. De nuevo, pensó en lo que All Might le había dicho. De cierto modo, este examen le dio una nueva luz a las palabras del héroe. Según la descripción de Recovery Girl, el heroísmo moderno sí requería un quirk poderoso, pero como ella misma señaló, ¿era esa una forma inteligente de hacer las cosas?